Y por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles que fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Oremos nuevamente. Señor, te damos gracias por tu palabra, que hoy día ella nos exhorte, nos enseñe, nos anime a servirte, nos anime a tomar buenas decisiones en pro, Señor, de una vida que te agrada. Ayúdanos, Señor, desde el más pequeño al más grande esta mañana, a poner atención a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos visto varias cosas en esta introducción, ¿cierto? La supremacía de Cristo, la superioridad de su persona se presenta en esta epístola. Y noten que el autor está tan preocupado de demostrar quién es Cristo, mencionando sus prerrogativas: heredero de todo, creador del universo, resplandor de la gloria de Dios, ¿cierto? El Hijo es la imagen de la sustancia de Dios. El Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuó la purificación, y el Hijo es superior a los ángeles. Todas estas, ¿cierto?, características dejan ver que el Señor Jesús obviamente es incomparable, es superior. Y nosotros como creyentes, no solamente los destinatarios originales, hermanos, estaban entendiendo la necesidad, o era urgente que el autor les hiciera ver que Cristo era suficiente. Recuerden que el contexto de esta epístola es una epístola de exhortación. Acompáñenme al último capítulo de Hebreos, solo para recordar, Hebreos 13. Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, ¿cierto? Y esta mañana la palabra, el Señor nos exhorta. Ahora, hermanos, ¿cuál es la idea de esta sección? Solamente son 4 versículos, ¿cierto? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? Es una muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de esta sección? Déjenme presentarle una posibilidad que vamos a ver esta mañana, que tiene que ver con lo que dice el texto. Primero, Hebreos 2, ¿cierto? Ahí tenemos 2. Por tanto, es como la bisagra retórica del autor. Todo lo que acaba de decir en el pasaje anterior, ¿cierto?, tiene un propósito. Está presentando las prerrogativas de Cristo. ¿Y cómo empieza este versículo? Dice, por tanto, o en vista de todo esto que acabo de decir, entonces, ¿cierto?, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, lo segundo tiene que ver aquí, hermanos, con lo que el texto dice ahí, la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Acaba de presentar las prerrogativas de Cristo, pero ahora presenta una urgencia. La palabra es necesario, tiene esa traducción, es urgente. ¿Qué es urgente? Lea ahí en su Biblia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es urgente poner atención a lo que trasciende, no las cosas que pasan, a lo que trasciende. Y esto puede ser una aplicación para nosotros. Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Hermanos, ¿cuántas veces, desde qué tiempo usted está escuchando el Evangelio? ¿Le toma el peso o no importa mucho? El autor pone esto en urgencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia.
Muchas veces ponemos diligencia para todas las demás cosas, pero muy pocas veces para lo que realmente es importante. Parece que tenemos muchas actividades que hacer y a veces la iglesia, la palabra de Dios, escuchar su palabra, al parecer, parece que fuera la última opción. Hermanos, es necesario, es urgente que atendamos a las cosas que hemos oído. El autor no dice si a usted le gusta, si usted no tiene tiempo o le queda un tiempo por ahí, podemos ajustar el... No, hermanos. Esto puede ser una primera aplicación. Por tanto, es necesario, es urgente. Ahora, lo tercero aquí, recuerda que estoy haciendo una introducción, es el peligro. ¿Cuál es el peligro, hermano? ¿Cuál es el peligro que tomemos en menos lo que dice la palabra del Señor? Ponga atención ahí en su Biblia. Si trajo su Biblia en esta mañana. Dice el texto, porque si la palabra dicha por los profetas, ¿cierto? Bueno, el primer peligro está en el versículo 2. No sea que nos deslicemos. Pero hay otras cosas más. Noten el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay otro peligro. Ahora, esta porción, hermanos, es breve, pero es muy contundente. Es breve y contundente. Y de hecho tiene 2 puntos que esta mañana quiero compartir con ustedes. La bisagra, ¿cierto? Por tanto, la urgencia es necesario y el peligro, entre otros. Avanza un poquito para que podamos, ¿cierto?, entender la urgencia de cuidar la salvación. Ese es el tema de hoy. Aunque voy a poner esto en telejuicio porque será eso el tema. Al final usted va a poner el nombre de este tema en esta mañana. Qué curioso, ¿no? Los hermanos ponen el nombre del tema. Vamos a poner esto como una idea preliminar. Debemos cuidar la salvación y puedo hacer una pregunta aquí. ¿Se puede perder la salvación? Noten lo que dice el texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si... ¿Qué cosa? Descuidamos, ¿qué cosa? Una salvación tan grande. De este versículo surgen muchas interpretaciones. Una de ellas es que la salvación puede perderse. ¿Será que eso está diciendo el autor de Hebreos? Por eso voy a poner este título solamente preliminarmente y al final vamos a ver que hay otro título que es mucho mejor. Pero primero entendamos lo que dice el texto. Lo primero entonces, hermano, es la urgencia tocante a la salvación. ¿Cuál es la urgencia tocante a la salvación? Y aquí al menos, ¿cierto?, hay algunas cosas que yo quiero mencionar. Este es, en primer lugar, el primer aspecto, ¿cierto?, de lo que vamos a ver esta mañana, la urgencia de la salvación. Y lo segundo tiene que ver con el peligro tocante a la salvación. ¿De qué habló esta mañana el pastor? Aquí está el resumen. La urgencia tocante a la salvación y el peligro tocante justamente a la salvación. Vamos a ver entonces lo primero. ¿Cuál es la urgencia tocante a la salvación? Tenemos 3 cuestiones que están en el texto y de hecho, de una otra manera, ya la hemos visto. Hermanos, ¿cuál es el llamado? Por favor, vaya a su Biblia, ponga atención. En el versículo 1, léalo, medítelo. Es importante que usted corrobore todo lo que está diciendo el predicador a la luz de la palabra del Señor. La urgencia tocante a la salvación. ¿Cuál sería el llamado en este sentido entonces, hermano? ¿Cuál sería el llamado? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia subraye eso, por favor. Subráyelo. Por tanto, es necesario. Yo no tengo que explicarle ahora por qué es necesario. Si usted es creyente va a entender la connotación de esta necesidad. Es urgente. Es urgente. Es urgente que con más diligencia subraye esa palabra. Atendamos a las cosas que hemos oído. Lo primero entonces que notamos aquí es atender, escuchar, ¿cierto? Muchas veces nuestros padres cuando chicos nos hablaban, estoy hablando. Y no siempre nosotros estábamos escuchando o atendiendo. Parece que eso sigue sucediendo, ¿cierto? No siempre nuestros hijos nos atienden, no nos escuchan. Parece que nuestra voz pesa menos que usted sabe, ¿cierto? Como dice coloquialmente. Hermanos, esto no debe ser así con la palabra. Por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí ponemos atención nosotros. Hermanos, a veces, curiosamente, ponemos atención a tantas cosas triviales que no tienen ninguna importancia. Y a lo más relevante, la palabra del Señor no ponemos atención.
Noten la urgencia, vuelvo a repetir, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Por supuesto, esto tiene una explicación contextual. Quienes habían oído directamente o indirectamente la palabra del Señor, los testigos de esta epístola, el autor de Hebreos es un testigo secundario, pero él había oído, ellos habían oído la palabra. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Acaso no hemos oído la palabra? ¿Cuántas veces predicada de este mismo púlpito? ¿Cuál es el llamado, hermanos? La urgencia tocante a la salvación, atender las cosas que hemos oído. Ahora, el cómo podemos hacerlo, o el cómo dice el texto. ¿Se da cuenta? Lea el texto ahí. Esto no es muy difícil de entender. El cómo, ¿cierto? ¿Lo alcanza a leer? Con diligencia. Diligencia. Las diligencias eran unas carretas antiguas, ¿cierto? Algo así. Que llevaban cartas, ¿cierto? Diligencia, iba rápido para entregar un encargo. Y el término diligencia tiene que ver con poner rapidez en algo. Muchas veces cuando el Señor dice que donde está nuestro tesoro, ¿qué va a estar ahí? Wow, nuestro corazón. ¿Qué es lo que te urge? ¿En qué pones atención? ¿O qué si tú no dejas en segundo lugar? Bueno, ahí está tu corazón. Saben que el texto dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿En qué cosa nosotros ponemos diligencia? No, en esto sí que yo no voy a fallar. Hermanos, muchas veces es triste ver que a veces nos deslizamos de a poco poniendo urgencia y diligencia en aquellas cosas que no tienen relevancia. Y no en la palabra del Señor. Cuando el autor dice a oyentes que están dudando de la suficiencia de Cristo, les dice, lo primero, a ver, por tanto, es urgente que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mientras más pasa el tiempo y tú vives y pasas año tras año en este templo, tú deberías demostrar madurez, ir creciendo en el Señor. No debe ser diferente, no debe ser al revés. Y esto no tiene que ver con que ahora hay un nuevo pastor, ahora tenemos nuevo equipo de sonido, o hay una buena mesa atrás. Tiene que ver con tu relación con el Señor. Eso no depende de las cosas externas. Depende si tú tomas en serio la palabra del Señor. Por tanto, es necesario, urgente. Hermanos, ¿quién va a poner atención a esto? El que tiene el corazón ajustado a la palabra de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos. Diligencia. Muchas veces para nuestras cosas ponemos tanta diligencia. Pero para las cosas que valen la pena y son eternas, hermano, es triste ver eso. El cómo, con diligencia. Ahora, el qué. ¿En qué tengo que poner diligencia? ¿Qué dice el texto? Léalo ahí, por favor, nuevamente, poniendo atención. El llamado es atender. El cómo, con diligencia, con rapidez. ¿El qué? ¿Cuál es? Muy bien, las cosas que hemos oído, y esto lo podemos decir de la siguiente manera, lo que hemos oído. Hermanos, ¿hace cuántos años usted escucha el Evangelio? ¿Hace cuántos años usted escucha la palabra del Señor? ¿Le ha puesto diligencia? ¿Ha puesto esto en prioridad? Recuerden, la urgencia tocante a la evasión incluye un llamado que van a escuchar los que tienen oído. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, los demás, bueno, Jesús no se hacía problema. Está llorando porque no quieren escucharle. El Señor no es así, no tiene problemas psicológicos, emocionales. ¿Por qué, hermano? Porque el que tiene oído, el que ha sido dotado del oído espiritual, va a agachar su cabeza y va a decir, esto es palabra del Señor. Esto vale priorizar. La urgencia tocante a la salvación. El llamado a atender, el cómo, con diligencia, el qué, lo que hemos oído. Ahora, pasemos al segundo punto. Esta mañana no va a ser muy largo. El peligro tocante a la salvación. Y hay 3 peligros en esta sección. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos peligros? Lea ahí su Biblia, ponga atención y descubra usted mismo. No hay nada secreto en la palabra del Señor, está todo ahí. 3 peligros. ¿Cuál es el primer peligro, hermanos? Muy bien, son muy buenos alumnos, ¿cierto? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. Y el tema anterior, deslizarse, tiene que ver y tenía que ver con un término náutico. Por ejemplo, el dejar mal amarrado una barcaza en el puerto. Así a medio amarrar. ¿Qué pasa? Nuestros hijos, generalmente, una de las cosas que nos piden siempre es que le abrochemos, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque se sueltan a cada momento, ¿cierto? Y ahí le hacemos nosotros un nudo ciego a veces, ¿cierto? La idea de este término, deslizarse, tiene que ver con un término náutico de no amarrar de buena manera un barco en el puerto. ¿Y qué pasa si no lo amarras bien? La corriente empieza a deslizar el bote y el barco se va a ir yendo de a poco. Lo curioso de estos barcos, y haciendo una aplicación nosotros en el día de hoy, hermanos, lo curioso muchas veces es que los que se deslizan son los últimos que se dan cuenta que se están deslizando. No, yo no estoy bien yo con el Señor. Pero te estás deslizando. No, si yo estoy súper bien. Tengo una relación estrecha con mi Señor. Pero ya vas a 3 kilómetros del puerto. ¿Cuál es el primer peligro? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos lo dicemos. Hay un peligro latente, hermanos, en no considerar, en no poner las cosas en prioridad. Por eso que mucha gente después con los años, esto es curioso porque esto es la experiencia pastoral de los años, vuelven muchas veces a la iglesia diciendo, pastor, tomé estas decisiones de muy mala manera hace muchos años y ahora estoy viviendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque no amarraste bien el barco al puerto de Cristo y te deslizaste de a poco, hasta que naufragaste y empezaste a gritar y nadie te escuchó porque estabas tan lejos. Hermanos, ¿cuál es el primer peligro? Como notamos aquí, deslizarse. ¿Estás tú deslizándote? ¿Estás priorizando otras cosas que no tienes que priorizar, sabiendo que algún día hiciste una profesión de fe a propósito del bautismo, ¿cierto? No, yo me identifico con Cristo porque el bautismo tiene que ver con eso. Yo me identifico con Cristo. Me pongo la camiseta, ¿cierto? Muchas veces nos ponemos la camiseta para tantas cosas triviales y no para lo que vale la pena. El peligro 1 entonces es el deslizarse. ¿Cuál es el segundo peligro? Noten, hermanos, lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál sería el segundo peligro? ¿Cuál? La desobediencia, dicen algunos. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Eso puede ser, sí. Pero pongan atención nuevamente al versículo 2. Voy a leerlo de nuevo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Miren, el segundo peligro es la retribución. ¿No dice eso el texto? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, el Señor la escondió debajo de la alfombra. ¿Qué dice el texto? Recibió justa retribución. En el día de hoy vivimos en una cultura, no solamente de vasos de cristal, a nadie se le puede decir nada, ¿cierto? ¿Conoce usted esa generación? Vivimos en esa generación y muchas veces parece que tenemos de ese tipo de vasos en la iglesia. Noten, hermanos, culturalmente lo que pasa en nuestro país, cómo las personas tratan de ignorar las consecuencias de sus propios actos. Lo que ha pasado en nuestro país, ¿cierto? ¿Quiénes piden indulto? Los delincuentes, porque se les trata mal. Hermanos, cada acción negativa, cada acción pecaminosa va a tener su retribución. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vuelvo a leer. Porque si la palabra dice por medio de los ángeles que fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor está diciendo, miren, en el pasado Dios retribuyó o castigó con consecuencias, ¿cierto?, propias y de hecho directas de parte de Dios a quienes no escucharon la palabra del Señor. Tenemos tantos ejemplos en el Antiguo Testamento, hermanos, de personas que no consideraron la palabra del Señor y recibieron una retribución justa.
Recordar que en el juicio de Dios no hay derechos humanos. No. De hecho, los derechos humanos pueden ser las cosas más antónimas que pueda haber. Retribución. ¿Cuál sería el tercer peligro entonces? El primero es deslizarse. De a poco ir alejándome. No alejándome, hermanos, del templo, de la iglesia o del pastor, alejándome del Señor. Por supuesto que eso va a tener una implicancia concreta en mi comunión con los hermanos. Si yo me acerco y estoy cerca del Señor, voy a tener comunión con mi hermano. El tercer peligro, ¿cuál es, hermanos? Y aquí nos encontramos con el tercer peligro. Por eso que lo planteo como una pregunta. ¿Perder la salvación? Noten el versículo 3, que es continuo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, uno podría agregar, no creas que vas a escapar tú. No eres especial. ¿Cómo escaparemos nosotros? Fíjense en nosotros. Me gustan estos plurales retóricos porque el autor se incluye. No dice cómo escaparán ustedes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué cosa? Una salvación. Y noten, no es cualquier salvación. ¿Cómo dice su Biblia? Una salvación tan grande. Ahora, hay que explicar esto, porque muchas personas creen que la salvación se pierde, y uno de los versículos que usan para ello es este. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos nosotros? ¿Se da cuenta? Hay que cuidar la salvación, si no la podemos perder. Déjenme hacerle dos preguntas. ¿De qué se trata este peligro? ¿O la salvación se puede perder? Hemos aprendido nosotros que la salvación no se pierde. Entonces, ¿cómo entender este pasaje? ¿Cómo entender este versículo? Déjenme hacer algunas preguntas contextuales que nos pueden ayudar para que podamos entender, y usted me va a ayudar aquí, para que podamos resolver esto. Primero, ¿qué hizo Dios en los postreros días? Le doy la primera pista. Vaya a Hebreos 1:1. ¿Qué hizo Dios? De acuerdo al texto. Ya les di la pista, los vieron, ¿cierto? Los más rápidos. Se me escapó aquí el producto de este. Habló, ¿cierto? ¿De qué manera habló? Por el Hijo. Lo vimos en el primer tema. En Hijo. Dios no va a hablar más, hermano. La última revelación es Cristo. No espere que a un ángel le vaya a hablar, ¿cierto? No. La palabra del Señor es la palabra, valga la redundancia, de Dios. No espere algo especial usted. Por eso es importante que usted atienda con más diligencia las cosas que hemos oído y que estamos diciendo todos los domingos. Segunda pregunta, ¿qué hizo en los postreros días? ¿Qué dice su Biblia? Muy bien, dice el texto ahí, ¿cierto? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué debemos atender? Versículo 1. Las cosas que hemos oído. ¿Qué fue dado a través de los ángeles? La palabra, vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, ahí. Muy bien, ¿cierto? ¿Qué fue anunciado por el Señor en 2:3? Voy a leerlo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada. ¿Qué anunció el Señor? Muy bien, la salvación. ¿Y qué? ¿La salvación es algo abstracto? ¿Qué es la salvación? Vamos a verlo ahí. ¿Cierto? 6. ¿Qué hicieron los que la confirmaron? ¿O qué hicieron los que confirmaron? De acuerdo a lo que sigue diciendo, perdón, ahí es 3 en adelante. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué hicieron los que la confirmaron? Hicieron algo primero antes de poder confirmarla. Muy bien, ¿cierto? La oyeron. Y finalmente, ¿qué fue testificado por medio de señales? Y esta es una pregunta interesante que quizás no está en el texto. Esto es muy interesante porque el énfasis nunca fueron las señales. Aquí las señales sirvieron para algo, no eran en propósito en sí. La pregunta es, ¿qué fue testificado por medio de señales? ¿Qué fue confirmado por medio de señales? La palabra, pero básicamente lo siguiente. ¿Alcanzan a leer ahí, cierto? Un mensaje. Un mensaje. ¿Un sinónimo de mensaje?
Muy bien. Noticia. Abra su Biblia en Marcos 1, 14 al 15. Marcos 1, versículos 14 y 15. ¿Qué fue anunciado primeramente por el Señor? Marcos 1. Miren lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino diciendo: hay sándwiches para todos. ¿Cierto? Dijo eso, ¿no? Porque él alimentó a muchas personas. ¿Esa era la esencia del mensaje de Cristo? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino diciendo, 2 puntos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Pudiera usted arrepentirse? Eso dice el texto. ¿Saben que estos 2 términos verbales son imperativos? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y de hecho son imperativos presentes. ¿Qué significa eso? La traducción literal de eso sería: pasa todo el tiempo de tu vida de aquí en adelante arrepintiéndote y todo el tiempo de tu vida creyendo. Y hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos todas las veces, todo el tiempo. No nos arrepentimos una sola vez. No, si yo me arrepentí hace tiempo, hice la oración del pecador, así que... Pero no estás viniendo a la iglesia hace como 3 meses. No, pero yo hice la oración del pecador, me arrepentí. Arrepentirse, hermanos, tiene que ver con un acto constante de cambiar de mente y pensar: no, estoy mal. Joel está chuteando fuera del arco, como decía un hermano, ¿cierto? Un hermano que conocimos en una iglesia, está chuteando fuera del arco. No está bien. No está bien. El tiempo se ha acercado, ¿cierto? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentidos y crean en el evangelio. Hermanos, ¿qué podemos tener en menos? Y esta es la segunda pregunta. ¿Algo que tenemos o algo que se nos comunica? Y aquí entramos ya a responder la pregunta: ¿de qué se trata cuidar la salvación? ¿Es que se pierde la salvación? Y esta pregunta, de hecho, es muy interesante porque nos ayuda a entender el sentido del autor. Vuelvo a repetir, ¿qué podemos tener en menos? ¿Algo que tenemos o algo que se nos comunica? ¿De qué está hablando el contexto? Otra pregunta: ¿cómo se llama en el Nuevo Testamento el anuncio que es urgente oír? ¿Cómo se llama? Lo acabamos de leer, el evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. No predicó otra cosa. No predicó el evangelio de la prosperidad, no predicó, ¿cierto?, la justicia social, algo tan muchas veces predicado, incluso en algunos púlpitos. Esa mezcla de marxismo con cristianismo no tiene ni un sentido. Jesús nunca habló de eso. Está hablando del evangelio, de arreglar nuestra situación penal frente a Dios. ¿Cómo se llama ese anuncio? Por eso, hermanos, les sugiero lo siguiente. Noten, y aquí ya vamos terminando. ¿El tema era la urgencia de cuidar la salvación? No es ese el nombre del tema preciso. ¿Cuál es el nombre del tema de manera precisa? Por eso una buena pregunta: ¿qué nombre le podemos dar, cierto, o más apropiado? ¿Qué nombre es más apropiado para esta exhortación? ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Qué dice el versículo 3? Para que tengamos la idea. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la idea del autor? La idea del autor es la siguiente. Noten, hermanos, aquí, por favor. La idea del autor es la siguiente. Ahí el autor no quiere... Ahí está, perdón. Primero, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco el anuncio de una salvación tan grande? ¿Por qué razón? Noten, hermanos, hagamos un análisis y esto es lo último. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué se oye? ¿Ya? ¿Pero qué más? Un mensaje. Porque si la palabra dicha, ¿qué es la palabra dicha? Un mensaje. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión desoyó justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y noten lo que sigue diciendo después: la cual, habiendo sido anunciada, ¿qué se anuncia?
Un mensaje. Fue anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué oyeron esas personas? ¿Qué oyeron? Un mensaje, ¿cierto? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. ¿Cuál era el propósito de los milagros? Y seguramente varios de ustedes que han estado estudiando saben y entienden que los milagros estaban ¿para qué? Para confirmar, ¿qué cosa? El mensaje. No era un propósito en sí, como lo cree la teología, ¿cierto?, de la prosperidad en el día de hoy. Por eso, una última pregunta es, y de hecho, la idea de este sermón tiene que ver con la urgencia de atender y valorar, ¿qué cosa? Muy bien, el mensaje de salvación. Ese es el punto. La salvación no tiene que ver con que tú la puedas perder. Lo que tú puedes tomar a la ligera es el mensaje de salvación. No me interesa. No, si yo ya lo sé, yo tengo claro esto. La gente que siempre dijo eso en su vida, y especialmente en contextos de la iglesia, lo han contratado a personas y pastores que tienen experiencia, como el pastor Teodoro, generalmente terminaron mal. No, si yo sé. No, tranquilo, yo sé todo. ¿Cómo escaparemos, hermanos, si descuidamos un mensaje de salvación tan grande? Por eso que en la conclusión de este sermón me remito al versículo 1, que dice lo siguiente. Por tanto, ¿cierto? Por tanto, lea ahí conmigo, por favor. Versículo 1, del capítulo 2. Leámoslo juntos, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, esto es algo personal. ¿Te estás deslizando? ¿Estás tomando en menos la palabra del Señor? Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos exhorta como a hijos. Y de hecho, tú eres nuestro Padre. Si no, no nos exhortarías. Padre, nos alegramos porque nos exhorta, y eso en cierto sentido es un alivio. Pero no sé si todos podemos decir lo mismo. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de que nos estamos deslizando. Por favor. Si estamos mal, si no estamos tomando las cosas tuyas en primer lugar, ayúdanos, Señor. ¿Cómo podríamos nosotros, Señor, salvarnos si descuidamos un mensaje de salvación? Hemos entendido que la salvación no se pierde porque no descansa en lo que nosotros hacemos, descansa en lo que tú hiciste. Pero muchas veces, Señor, a veces las personas descuidan la salvación no porque la están perdiendo, sino porque nunca la han tenido. Por eso, Señor, te pedimos que en esta mañana nos ayudes a priorizar las cosas tuyas. Tú nos das tiempo para todo. Y muchas veces dejamos lo último para ti. Señor, por favor, amonéstanos si estamos fallando en esta área. Y ayúdanos, danos, Señor, un buen enfoque esta semana para reflexionar en tu palabra y hacer un recuento personal de mi vida. ¿En qué lugar estoy poniendo las cosas tuyas? Ayúdanos a no deslizarnos, Señor. Amén.